porque claro, mucha gente me ha ido diciendo que escribía este libro por su ignorancia, es decir, que ignoraban, que qué pasaba y por qué de repente, cosas que no entienden, por qué de repente los socialistas, por un lado, ese culmen de estupidez que es el socialista y el socialismo, por qué de repente dice que hay que ser feministas a ultranza, abortar compulsivamente, hay que ser homosexual, etcétera, y de repente vemos pues que en Irán han asesinado a 400 homosexuales colgándolos de una grúa sin que los socialistas digan nada sobre eso. Hoy en Periodistas Digitales hablamos de un tema que preocupa a algunos y no deja indiferente a nadie. Es el Islam y los peligros que puedan rodearle o no. Para este tema contamos hoy aquí en Periodista Digital con Enrique de Diego, que nos presenta su nuevo ensayo Islam, visión crítica. Bienvenido a Periodista Digital, Enrique. Muchas gracias, Miguel. ¿Por qué le preocupa el asunto del Islam como religión en Europa? Bueno, los datos objetivos son que porque las sociedades musulmanas han sido incapaces de mantener sus niveles de población, en Europa hay en torno a 50 millones de musulmanes con una alta demografía y con un escasísimo, nulo nivel de integración. Entonces, creo que ha llegado el momento de explicar este tipo de cuestiones, de que la gente sepa y de afrontar los problemas de frente sin temor, con ilustración, que es lo que corresponde a Occidente. Por eso, pues Islam, visión crítica, que es un libro que va a hacer mucho bien. ¿Y por qué es un peligro que haya una densa demografía de personas de religión musulmana en Europa? Bueno, primera cuestión. Hubo una masacre en Atocha de 192 personas. Ha habido otra masacre en Londres el 7 de junio del 2005. Se han intentado, ha habido atentados en Francia tradicionalmente, etcétera. Por tanto, ahora mismo, junto con el etarra, el terrorismo más salvaje, más inhumano, es el de corte islamista. Y los terroristas no salen, lo explico detenidamente en el libro, no salen de ningún lugar extraño, salen de las mezquitas, es decir, utilizan la libertad, la presunta o pervierten la libertad religiosa para esa cuestión. Por supuesto, la mezquita de la M30 exigiría una investigación muy a fondo. Primero, porque allí empezaron a formarse los terroristas de la masacre de Atocha, que eran islamistas, que salían de las mezquitas, que salieron de la M30. Mezquita de la M30, como otras muchas, que se financia con dinero de Arabia Saudí y que desarrollan un tipo de islamismo, concretamente el wahabismo, una subsecta de los suníes, especialmente agresiva frente a los occidentales físicamente y a los valores occidentales. Pongamos que efectivamente esas personas que cometieron en España el peor atentado terrorista que se recuerda salieron de esos lugares de culto, sea porque se escudaron en ellos o sea porque esos mismos lugares los fomentan. Pero antes hablábamos de esos 50 millones de musulmanes que hay en Europa, la mayoría hacen su culto de forma personal. Y claro, la pregunta surge... Bueno, no, de forma personal no hay culto en el Islam. Bueno, pero no de forma integrista, evidentemente. Ah, bueno, es otra cosa, pero ritos, el Islam es rito, eso es una ortopráctica. Ritos es quedar todos los días con un amigo a las 5 de la tarde a tomar café. Exactamente. Por ejemplo. Pero bueno, a lo que íbamos, esos 50 millones de personas que viven en Europa, y son una mayoría que no son integristas, evidentemente. Mi pregunta es, después de haber escrito este libro y para aquellos que se acerquen a esta lectura de una visión crítica del Islam, ¿cuál cree usted que es ese punto de equilibrio que debemos de encontrar? Si un extremo es la alianza de las civilizaciones y el otro extremo es que todos son asesinos, ¿cuál es el punto medio, el punto de equilibrio que Europa tiene que encontrar para poder convivir? Bueno, la primera cuestión es no subvencionar el islamismo. No subvencionar las mezquitas, yo soy partidario de cerrar las mezquitas, es decir,
como cualquier otro centro que presuntamente religioso que difundiera el genocidio, que hiciera apología del genocidio. La mayoría de esa gente ha salido de una buena parte de esa gente, ya no sé si la mayoría, porque hemos hecho también mucho, el socialismo ha actuado mucho como caballo de Troya del islamismo y ha hecho un efecto llamada del islamismo como tal. Mucha de esa gente... Antes del socialismo no había islámicos en España. Antes del socialismo no había islamistas en España. Muchos menos, desde luego. Se permitiría, le voy a hacer una pregunta retórica, que se dice, es decir, que incluye la respuesta. ¿Se permitiría que Torquemada, desde la Catedral de la Almudena, predicara la necesidad de quemar a los herejes, a los apóstatas católicos, etcétera? No, eso está en el Código Penal. Se llama apología del terrorismo, por ejemplo. Y no está en el Código Penal cuando una persona, aferrándose a la fe islámica, pues condena a una mujer a muerte, o comete un atentado, o mata a alguien por razones ideológicas, también está en el Código Penal y puede ser perseguido. Claro, es decir, o ser islamista le exonera a uno del Código Penal. Bueno, está exonerando bastante, porque, por ejemplo, le digo que es un hecho probado y sabido que los terroristas de la masacre de Atocha empezaron a organizarse como grupo en la mezquita de la M30. Pero luego fueron perseguidos por la justicia, hasta que algunos de ellos murieron y otros de ellos fueron bueno, le dedico un capítulo efectivamente muy racional, muy emotivo al 11S y al 11M, sí, en un paralelismo bastante literario por un lado, pero por otro lado también con conclusiones de fondo, y los hechos no avalan esa afirmación que ha hecho usted. Tanto el 11S como el 11M son posibles por una ceguera de toda la sociedad. Es decir, se decide que no debemos agitar a los musulmanes, que debemos de tratarles políticamente correctos y que cualquier tipo de comentario de ese tipo es ser racista, xenófobo o de extrema derecha. Cuando ellos son, en esos grandes porcentajes, racistas, xenófobos, y su religión les exige ser racistas y ser xenófobos.